Cuando ustedes estimen conveniente, por favor, comiencen. Ya, ok. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Yo soy Matías Díaz, junto a mi compañera Luna Córdoba y Pablo Gaitán. Somos el grupo número 6, paralelo L15, los FLEMA, y le vamos a presentar sobre la titulación ácido-base y el pHímetro. Pero antes de todo, para poder lograr entender y obtener una mejor organización de la actividad experimental, se realizó la tabla correspondiente a SEMA-SOSCA, donde se organizó desde el que se hará hasta el que vamos a obtener como nuevo aprendizaje. Así que partiendo por el que vamos a hacer, sería el aplicar los conceptos de química asociados a las reacciones y titulación de ácido-bases. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque debemos ilustrar con una actividad experimental desarrollada de manera virtual y simulada la titulación de una reacción ácido-base y todos los conceptos asociados al mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Revisando la bibliografía, la guía del trabajo experimental en enlaces a las actividades simuladas, videos, textos de química, aplicando el estilo de aprendizaje de cada uno y el modelo de aprendizaje SEMA-SOSCA, para aplicar un procedimiento de titulación ácido-base y para así determinar concentraciones desconocidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perdón, disculpe. ¿Qué habilidades se desarrollan y para qué? Se desarrollan las habilidades cognitivas de observar, organizar, analizar y argumentar, y las sociales, como la zona de tener iniciativa, perseverancia y un pensamiento crítico, para que de esta manera podamos adquirir el aprendizaje que permita aplicar la técnica de titulación ácido-base y calcular concentraciones desconocidas de ácidos o bases. Y por último, nuestra meta, el que vamos a obtener con el nuevo aprendizaje, serían las herramientas y el conocimiento para resolver problemas usando el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo y en equipo que permitan aplicar la titulación ácido-base y calcular concentraciones no conocidas de ácidos o bases y argumentar a través del equilibrio del ácido-base el comportamiento de estas soluciones ácidas y básicas en los distintos escenarios de la industria o en procesos medioambientales. Ahora pasando con los objetivos. Los objetivos del experimento abarcan informaciones tales como el comprender el procedimiento de una titulación ácido-base, diferenciar entre sus distintas partes y conceptos clave, además de comprender el uso y funcionamiento del pHímetro para determinar el pH de sustancias con carácter de ácido débil, además de relacionar la concentración de ion hidrógeno y pH, además de Ka y pKa para un ácido débil. Ahora pasando a la hipótesis que se estableció antes de comenzar a analizar el experimento a realizar fue el si podemos determinar la concentración de una disolución líquida. Ahora pasando con el back, que fue contextualizado y construido en relación al concepto de la titulación de ácido-base, comienza primero mostrándonos los 10 conceptos clave que son indispensables para poder entender de manera orientada todo este concepto, ya que la titulación o valoración ácido-base es un método que se utiliza para analizar y determinar de manera química la concentración de una disolución del tipo ácida o básica desconocida. Esto se logra a través de la neutralización controlada. La forma correcta de realizar este procedimiento experimental es colocar en un matraz de Erlenmeyer un volumen determinado de la disolución desconocida, es decir, disolución problema. Desde una bureta se deja caer gota a gota la disolución patrón, es decir, la disolución concentrada conocida, hasta llegar al punto de equivalencia, que es el punto donde no queda ácido ni base libre en la muestra. Para poder determinar en qué momento se llega al punto de equivalencia, antes de iniciar la titulación, se deben agregar unas gotas de indicador, que generalmente, y en la más conocida, es la fenolftaleína. En el momento en que se aprecia un cambio de color del indicador, se ha llegado al punto final. Además, en el caso de que estuviéramos en el laboratorio presencial, estos serían los distintos materiales, reactivos e implementos de seguridad necesarios para realizar el experimento. Comenzando por los materiales, sería una bureta de 50 milímetros, unas pinzas para la bureta, el matraz de Erlenmeyer de 150 milímetros, un vaso precipitado de 100 milímetros, un embudo analítico, una pipeta forada de 10 milímetros, una pipeta forada de 5 milímetros y una piseta. Pasando a los reactivos, sería un biftalato de potasio de 0,1 concentración molar, que este sería nuestro patrón primario, que más adelante se explicará este proceso, la fenolftaleína como nuestro indicador, el hidróxido de sodio como nuestro patrón secundario, que al igual que el patrón primario será explicado en más profundidad, además del ácido acético, que en este caso se considera nuestra muestra o solución problema. Y como implementos de seguridad,
que son los más comunes, serán las batas de laboratorio, la mascarilla, los guantes quirúrgicos de látex y la antiparra. Bien, continuando con la presentación, vamos a ver qué es y cómo funciona el pHímetro. Bueno, un pHímetro es un instrumento científico que va a medir la actividad del ion hidrógeno en soluciones acuosas. Este nos va a indicar su grado de acidez o la alcalinidad, pero expresada en forma de pH. Ahora, el pHímetro funciona midiendo el voltaje entre dos electrodos que se pueden ver en la imagen. Uno es de vidrio y el otro va a ser de un material llamado calomel. El electrodo que es de vidrio va a contener en su interior una solución de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el pH de esta solución va a ser fijo. Estos dos electrodos son usados como sensor, es decir, el electrodo, uno va a ser polarizable para ser sensible a la concentración de iones de hidrógeno y de esta manera poder determinar el pH de la sustancia que estemos midiendo o de la solución que estemos midiendo. Siguiente, por favor. Ahora, pasemos a la titulación ácido-base. ¿Qué es lo que es? La titulación o valoración es una técnica o método de análisis cuantitativo que va a permitir conocer la concentración desconocida en una disolución de una sustancia que va a poder actuar como un ácido o bien como una concentración de base desconocida. Aparte de saber la concentración de estas soluciones, nos va a permitir conocer el grado de pureza que puedan tener estas sustancias. Bien, ahora, los pasos que debemos seguir para realizar una titulación. Vamos a partir con el patrón primario. Cabe recalcar que el patrón primario es la sustancia que se usará como referencia al momento de valoración. Tengamos en cuenta que en este caso sí vamos a tener una composición que va a ser conocida. Primer paso va a ser preparar los materiales. Primero vamos a tener que ambientar la bureta. En el caso de que estuviéramos en el laboratorio, tendríamos que agregar de 10 a 15 ml de NaOH o hidróxido de sodio en un vaso precipitado. Luego esta solución se colocará en una bureta cerrada para poder agitarla y poder impregnar toda la bureta con esta solución. Una vez que ocurra eso, vamos a tener que retirar la solución de la bureta. Después tendríamos que ambientar la pipeta forada y de la misma manera que ambientamos la bureta, solamente que en vez de utilizar hidróxido de sodio, tendremos que usar biftalato de potasio. El procedimiento sería el mismo: llenar la pipeta, agitar y luego retirar el exceso. Continuamos con el llenado de la bureta con la solución, que en este caso sería el hidróxido de sodio. Agregaríamos esta solución de NaOH en un vaso precipitado, llenaríamos la bureta completamente con esta solución y en el caso de que quedaran burbujas o espacios de aire, tendríamos que retirarlos con pequeños golpecitos para que quedara enrasado al cero. Y continuando, tendríamos que trasvasar al matraz Erlenmeyer el biftalato de potasio con fenoftaleína. Aquí tendríamos que agregar a la solución de biftalato de potasio en otro vaso precipitado. Mediríamos 10 ml de la solución con una pipeta para luego agregarla al matraz Erlenmeyer. Ojo que la punta de la pipeta no debe tocar el fondo del matraz, ya que esto podría ocasionar un quiebre o un daño en el aparato del laboratorio. Agregaríamos de 2 a 3 gotas de fenoftaleína en el matraz y agitaríamos lentamente. Ahora sí pasamos a la titulación, que sería en este caso de hidróxido de sodio con biftalato de potasio. Primero tendríamos que comenzar agregando volumen constantemente. Esto quiere decir que las gotitas de la bureta deben caer en un periodo constante. A medida que las gotas vayan cayendo, hay que ir agitando el matraz. Cuando veamos que la solución se torne rosada o fucsia y luego inmediatamente vuelva a ser transparente, debemos continuar valorando y agregando gota a gota sin dejar de agitar el matraz. Ojo que hay que tomar nota del volumen de la bureta al agregar cada gota hasta llegar al punto final de la titulación. Uno ya sabiendo cómo se va a realizar el experimento y cómo deberán ser los resultados, la primera parte de preparar el material, en este caso tanto la ambientación de la bureta, la pipeta forada y el llenado de la bureta, en la solución son los mismos procedimientos que en el patrón primario. Se repiten los pasos iniciales. Pero acá ocurre un cambio en
ya que esta vez se trasvasa con ácido acético y fenolftaleína. Y esta vez corresponde a 5 ml de solución ácido acético con fenolftaleína en la pipeta. Se le agrega al matraz tal como en el experimento anterior. También recalcar la precaución de que la punta de la pipeta no toque en el fondo del matraz. Y se agregan gotas constantemente mientras se agita lentamente. Ya después, a medida que caen las gotas y se va agitando el matraz, la solución tomará un color correspondiente. Pero cuando deje de agitarse y vuelva a ser transparente, eso nos da a conocer que hay que agregar las últimas gotas para llegar al punto final de la titulación, en donde este tomará el color por completo. Siguiendo con la otra diapo, la titulación de muestras de ácido base. Este corresponde a la titulación de muestra de problema. En el caso de estar ante un experimento o una situación real, obtener su constante de disociación ácida como también la constante de presiones, que es indispensable conocer los conceptos del punto de equivalencia, el cual corresponde cuando todo un ácido o una base ha sido neutralizada, y su punto final, que se le añade las últimas gotas de la base. Y el pH alcanza valores que provocan el cambio del color. Todo esto en el ámbito laboral, en la escala de pH debe cumplir cierto punto dependiendo del grado que solicita el cuerpo humano, y así permite que las bacterias en pro del funcionamiento del aparato digestivo logren su cometido. Con eso es correcto que sea fundamental el procesamiento de alimentos para mantener un buen funcionamiento del pH dentro del cuerpo humano. También en la fabricación de jabones por los diversos productos. Y también este tipo de reacción ácido-base, además de la titulación, es ampliamente usado en el ámbito industrial. También es la forma de anular sustancias peligrosas, en especial en los ácidos. Y en el área de la medicina, al momento de elaborar ciertos tipos de medicina. También en el área de la ciencia, como petroquímica, para transformar el petróleo crudo en gas natural a combustibles. Y en el área de la cosmética también se utiliza a través de la creación de diversos cosméticos. Agradeciendo su atención, les mostramos la biografía donde nosotros nos guiamos. Muchas gracias. Bien, chicos, muchas gracias por la presentación. Se me pasaron, bastante buena. Pasamos inmediatamente al segundo grupo. El grupo de Javiera, Landry, Vicente y Matías. Por favor, ¿quién va a proyectar? Yo, profesor Javiera. Ya, Javiera, entonces vamos a nombrarte coanfitriona de esta reunión. Desde este momento ya eres coanfitriona, así que puedes compartir y presentar cuando estime conveniente. ¿Se ve bien, profe? Ahí sí se ve perfecto la presentación de su laboratorio. Ok, Prosiga, no hay problema. voy a comenzar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy realizaremos la presentación del laboratorio ácido base y pHímetro de los integrantes son Vicente Yarzón, Landria Pata, Matías Guesalaga y Javiera Velázquez. Bueno, los objetivos para este laboratorio son determinar concentraciones exactas por un método volumétrico, comprender el procedimiento de una titulación ácido-base, comprender el uso de pHímetro para determinar el pH en sustancias con carácter ácido débil y relacionar la concentración de ion hidronio y pH, además de K y pK, para un ácido débil. Como preparación para el laboratorio se encuentra nuestro SEMAS-OSCAR. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar los conceptos de la química asociados a las reacciones de ácido-base. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque debemos entender los conceptos en base a la titulación ácido-base, además de comprender el funcionamiento de un pHímetro. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos revisando la bibliografía y utilizando todos los recursos entregados a lo largo del laboratorio para poder comenzar a relacionar los conceptos con su respectivo proceso experimental. ¿Qué habilidades se desarrollan y para qué?
Algunas de las habilidades que se desarrollan son observar, organizar, seleccionar y secuenciar, además de la toma de decisiones, iniciativa y perseverancia. Todo esto para poder implementar un buen procedimiento experimental. Nuestra meta y qué vamos a tener con el nuevo aprendizaje. Esperamos obtener las herramientas y el conocimiento para resolver problemas utilizando el autoaprendizaje, el trabajo colaborativo y en equipo, que permitan absorber los conocimientos tanto teóricos como prácticos, e implementar una nueva visión del experimento comprendiendo el cómo se lleva a cabo. A continuación voy a mencionar la conceptualización y construcción del BAC, que se titula ácido-base. Es una reacción química que ocurre entre un ácido con una base, donde los productos resultantes de la reacción son siempre una sal y agua. El método que se usa habitualmente es de la titulación ácido-base, donde una disolución tiene una concentración conocida de base o de ácido, que se hace reaccionar con una disolución de ácido o de base de concentración desconocida. Pero antes de la titulación se debe elegir un indicador de pH adecuado según el punto de equivalencia que corresponde con el valor teórico de la valoración. La siguiente, por favor, diapositiva. Como hipótesis, hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos determinar la concentración de una muestra líquida? Como medidas de seguridad, tenemos el equipamiento de delantal, antiparras, guantes y mascarillas, además de las normas de comportamiento que serían no comer dentro del laboratorio, no fumar y no correr. Para la preparación del experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Una bureta de 50 mililitros, una pinza para la bureta, 3 matraz Erlenmeyer de 150 mililitros, 2 vasos de precipitados de 100 mililitros, un embudo analítico, pipeta forada de 10 mililitros, pipeta forada de 5 mililitros y una piseta. Y las soluciones que vamos a ocupar para el experimento van a ser biftalato de potasio como patrón primario, fenolftaleína como indicador, hidróxido de sodio como una solución valorante y ácido acético como patrón secundario. Ya. Antes que todo necesitamos saber qué es lo que es y el funcionamiento del pH metro. El pH metro lo que hace es medir la acidez y la alcalaidad de una solución que va en la escala desde el 0 al 14, es decir, compara las concentraciones de protones. Este tiene un vidrio tipo membrana que es un electrodo selectivo al patrón en donde se encuentra una solución de referencia que tiene un pH fijo. Es con la que se compara la solución en la cual mediremos el pH. Este tiene que estar en agitación cuando entra en contacto con el bulbo, que es el electrodo que registra la diferencia de potencial, ya que es sensible al pH, lo que produce la valoración de este. Las paredes del pH metro tienen una capacidad de acomodar protones en equilibrios absorbidos sobre la superficie. Además, los medidores del pH lo que realmente miden es el voltaje entre dos electrodos y muestran resultado convertido en un valor de pH correspondiente. A continuación voy a explicar el procedimiento experimental. Este se divide en 3 partes, que sería la estandarización del patrón primario, el procedimiento del secundario y la titulación. El patrón primario es una sustancia utilizada en química como referencia al momento de hacer una valoración. Esto siempre tiene una composición conocida y además es un estándar simple. Estos se obtienen por una dilución de un único elemento o sustancia en un disolvente en el cual es soluble y con el cual no va a reaccionar. El patrón secundario, por su parte, recibe este nombre ya que en la mayoría de los casos necesita un patrón primario para conocer su concentración exacta. El patrón secundario debe tener estas características.
debe ser estable mientras se efectúa el periodo de análisis, debe reaccionar rápidamente con el analito, que es la parte que deseamos analizar. La reacción entre la disolución del valorante y el patrón primario debe ser completa. Así también la reacción entre la disolución del valorante y el analito. Y debe existir una ecuación ajustada o balanceada que describa la reacción. A continuación voy a explicar el procedimiento experimental del patrón secundario. Para este se debe agregar hidróxido de sodio en un vaso precipitado y luego pasar la solución del vaso a la bureta hasta impregnarla completamente y luego abrir la llave para liberar la solución. Luego se procede a agregar un poco de solución de biftalato de potasio para luego extraer 3 ml de la solución e impregnar en la pipeta y el exceso desecharlo en un vaso precipitado. Luego se pone el vaso precipitado debajo de la bureta y se llena la bureta con hidróxido de sodio y abriremos la llave hasta que la bureta marque 0. Y finalmente agregar el ácido acético en un vaso de precipitado y traspasar 5 ml de esta solución al matraz Erlenmeyer y agregar 3 gotas de fenolftaleína. Y para este laboratorio se utilizó la titulación de ácido acético con hidróxido de sodio. Por su parte, la titulación se basa en la medida exacta del volumen de una solución patrón. Para la titulación debemos agregar la solución a la bureta y dejar caer constantemente al matraz. Y tenemos que estar atentos hay 2 momentos en los que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es el punto de equivalencia, que es el momento en que los equivalentes de la sustancia valorada y de la sustancia valorante son iguales. En este caso se puede reconocer cuando la solución se torna rosada y luego vuelve a su forma inicial que antes era transparente. El punto final, por su parte, es el volumen necesario del valorante para lograr el viraje o un indicador visual, o para lograr un cambio físico. O cuando el punto de pH reactante es exactamente 7. En este caso se puede identificar cuando la solución se torna rosada por completo. ¿Qué importancia tiene esto para la vida profesional? Bueno, los ácidos y las bases son sumamente importantes en numerosos y diversos procesos químicos que ocurren a nuestro alrededor, desde procesos biológicos hasta industriales. La función que desempeñan los ácidos y las bases es fundamental para entender numerosos y diversos fenómenos y procesos que representan a los seres vivos, tales que estos se utilizan en grandes industrias como en la fabricación de fertilizantes, metales, plásticos, alimentos, que en sí nos benefician a todos y nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades. Bueno, ahí está la bibliografía, la cual saca mi información. Muchas gracias. Bien, chiquillos. Buena presentación. Debo felicitarlo a usted, el grupo anterior también. Está bastante concisa. Al respecto, yo tengo algunas preguntas. Quiero ver si me pueden responder. ¿Ya? Y tienen relación con la escala de pH. Voy a partir de atrás para adelante porque hay algunas cosas que me gustaría que me dieran a entender porque no quedé muy claro con algunas cosas. Una de las cosas es el del punto de equivalencia. ¿Qué condición se tiene que cumplir en el punto de equivalencia para que yo lo pueda hacer o yo lo pueda determinar o yo a ver, reformulo un poco la pregunta. ¿Cuál es el principio que se debe cumplir en el punto de equivalencia en una titulación ácido-base? ¿Puedes responder cualquiera, profe? Sí, puede responder cualquiera. Recuerden que las preguntas van dirigidas a los grupos. Ya. O sea, el punto de equivalencia, el primer requerimiento es que tanto
el ácido como la base sean exactamente iguales en concentración, sea tanto volumen como molar, y además también que tenga un pH equivalente a 7, porque ahí es cuando es exactamente, no es ni ácido ni es base. Ya, pero la concentración tiene que ser igual. Esa es mi pregunta. ¿La concentración tiene que ser igual? Recuerden que cuando están agregando un volumen sobre el matraz que es su muestra, independiente de lo que estén haciendo, ustedes están aumentando el volumen. Por tanto, la concentración de la muestra que están titulando va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué es específicamente lo que se debe mantener constante en una titulación y en el punto de equivalencia en particular? Es que, profe, el punto de equivalencia es como cuando la cantidad del reactivo es como justo la necesaria para que empiece a reaccionar. No Ya, ahí está sé, la pista, tú lo dijiste, hablaste de cantidad, no hablaste de concentración. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que mantener constante? ¿Qué sería? ¿El resto tiene alguna idea? Punto de equivalencia, pero profe, su pregunta va dirigida hacia el punto de equivalencia, o sea, su interpretación, ¿no es cierto? Porque el punto de equivalencia tiene que estar relacionado con el punto de equivalencia, o sea, obviamente, de la sustancia valorante con la sustancia valorada. Dame un minuto, Matías. Discúlpame. Sí, profe, no se preocupe. Ya, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, a ver. Este punto de equivalencia. Discúlpame. No se preocupe, profe. No se preocupe. Y ahora sí, ¿me escuchas bien? Sí, profe. Ya. Quería decir que en el punto de equivalencia, cuando las soluciones de la sustancia valorada y de la sustancia valorante llega a este punto, la importancia es que hay un salto brusco de pH. Ya, y eso yo Y lo eso podría graficar en algún rato, ¿no? se lo puedo graficar. Sí. Eh, complicado, profesor, pero a ver si se lo puedo explicar de otra forma. Porque la escala de pH, cuando llega a la equivalencia, cuando llega al valor, al grado 7 de la tabla, ¿cierto? Eso es lo que busca. Entonces, en ese caso sucede un cambio brusco de pH, el cual puede detectar el pHímetro. Ya, Su pregunta iba relacionada con eso, ¿cierto? no.
Yo fui súper preciso y conciso. Mi pregunta va en relación a lo siguiente. ¿Qué principio se debe cumplir para que en una titulación exista un punto de equivalencia? Simple. Ahí Matías, creo que fue el otro Matías, no tú, que había dado un atisbo de lo que podría estar pasando. Él habló de cantidad, no habló específicamente de concentración. Entonces, ¿qué es lo que se debe mantener constante en una titulación para que haya un punto de equivalencia? ¿El volumen, profe? Pero si el volumen cambia. Miren, les voy a mostrar una animación y ustedes me van a decir qué es lo que debería estar constante o qué condición se debería presentar para que una titulación sea, o por una titulación nacio base tenga un... Aquí lo están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Esa es una animación que muestra cuando yo agrego ácido sobre una base. ¿Ya? Que fue lo que ustedes hicieron en una primera instancia cuando determinaron, hicieron la estandarización del patrón secundario que era el hidróxido de sodio, ¿cierto? Ya, hasta ahí estamos ok. Luego, cuando ustedes titularon el ácido con la base, es decir, el ácido acético, lo titularon con hidróxido de sodio, ¿cierto? Que es la última parte del procedimiento, que es la curva que está en azul, ¿ya? Esto que está acá es lo que mejor representa el punto de equivalencia. Fíjense que es un volumen y un pH. En este caso el pH es 7, pero este caso que yo les estoy mostrando es para un ácido fuerte con una base fuerte, ¿ya? Y cuando el ácido y la base son monopróticos, es decir, en el caso del ácido cede un protón, en el caso de la base acepta un solo protón. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Por qué les muestro este gráfico? Que es el más sencillo de entender. Cuando yo llego al punto donde dice pH 7 y X, ya donde X es el volumen y el pH es la medida indirecta de la concentración, si yo transformo el eje, el eje Y, el pH, en concentración, ¿cierto? La curva se invierte, sería como la curva roja que está apareciendo en la animación, ¿ya? Y ahí estaríamos hablando de volumen por concentración. Si yo gráficamente hablando, estableciera sobre esta pendiente, o sea, perdón, sobre esta curva, una pendiente, ¿ya? Con su respectiva ecuación de la recta y todo lo demás que ustedes quieran, matemáticamente hablando, el valor de la pendiente debiese ser constante, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Cuando en matemáticas cambia el valor de una pendiente, cuando cambia la inclinación de la pendiente, ¿cierto? La ecuación de la recta esta que tiene la fórmula I igual a mx más b, ¿cierto? Uno tiene el m, que es la pendiente de la recta, que es constante, y el b, que es el intercepto con el eje Y, si no me equivoco. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, el valor de m, cuando uno presenta una recta, ¿ya? Lo que estamos haciendo en el fondo, para que me lo entiendan, matemáticamente hablando, es linealizar esta curva que nosotros observamos en el gráfico de pH. Al linealizarlo, transformamos en el fondo una curva en una recta, y esta recta tiene una constante que sí o sí va a ser igual en todos los puntos de la recta, que es la m de la ecuación de la recta, ¿sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, si yo
sabiendo entonces el valor de esta recta, que es constante, si yo hago el producto entre dos puntos, tendría dos concentraciones y dos volúmenes, ¿sí o no? Porque tendría que multiplicar el eje X por el eje Y en el punto donde yo estoy analizando la recta. ¿O me equivoco? No, profe, está bien. Ya, está bien, ¿cierto? Ya. Habiendo dicho todo eso, ¿qué sale del producto entre una concentración por un volumen? De eso lo vimos en clase al menos, lo vimos los que están conmigo, ¿cierto? Lo vimos en soluciones, cuando vimos la molaridad. La molaridad multiplicada por el volumen, ¿qué es lo que da? ¿Qué es lo que da concentración por volumen? Aquí, por ejemplo, ¿ven este gráfico que está en verde? ¿Lo ven Sí o se ve, no? profe. ¿Ah? Sí se ve. Se ve. Este tiene 3 peldaños. Es la valoración del ácido fosfórico, que es un ácido triprótico. En cada, si yo acá, por ejemplo, están viendo el cursor, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Ya. En la mitad de esta primera pendiente tendría un punto de equivalencia y en la mitad de la segunda pendiente tendría un segundo punto de equivalencia. ¿Ya? Nosotros lo estamos viendo con el caso que fuera monoprótico, es decir, se de un protón. ¿Ya? El producto entre la concentración y el volumen, aquí está expresado en términos de normalidad, que es otra expresión para la concentración, ¿ya? Debe ser igual en condiciones finales e iniciales, y este producto da origen al número de moles. Por eso que Matías, yo le había dicho, tú diste una pista, es la cantidad, no la concentración. ¿Se entiende o no? ¿Se entendió? Sí, profe. Por Sí. tanto, en el punto de equivalencia, para una titulación ácido-base de un ácido monoprótico, ¿ya? Y hablemos en términos de ácido-base fuerte, ¿ya? Porque este valor puede cambiar en el intertanto de que estemos frente a un ácido o una base débil. Eso no va a ser nunca igual a 7, pero en el caso de un ácido fuerte siempre el punto de equivalencia es 7, ¿ya? Ácido y base fuerte. La condición que se debe cumplir para que haya un punto de equivalencia, ¿ya? Para que haya un punto de equivalencia es que los moles de ácido tienen que ser iguales a los moles de base. ¿Sí o no? Sí, profe. Si yo analizo la estequiometría, miren lo que estamos haciendo. Estamos aplicando soluciones. Ahora estamos analizando desde el punto de vista estequiométrico, estequiometría. Estamos aplicando las cosas que hemos aprendido en el semestre. Esa es la idea. Si nosotros analizamos estequiométricamente una reacción ácido-base sencilla, yo les voy a colocar un ejemplo inmediatamente ahora se los voy a compartir. Estoy buscando aquí un ejemplo que sea representativo. A ver, este puede ser. A ver, estoy buscando una reacción para no estarla escribiendo. Miren que si la escribo, capaz que ni me entiendan la letra.
Mm. Mm. A ver. Mm. Chuta, no encuentro. Ya, aquí encontré una. Aquí encontré una. Estaba mirando la imagen. Ya, se las comparto enseguida. Entonces, ¿lo están viendo? Sí, profe. Y aquí tiene un ácido fuerte que es el ácido clorhídrico, una base fuerte que es el NaOH. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que estábamos hablando? Se me acaba de ir la onda. Discúlpenme, chiquillos. Ah, ya. Entonces, para que haya una reacción ácido-base entre esta y estas dos especies que son fuertes, se tiene que formar necesariamente agua y cloruro de sodio. ¿Ya? Y las cantidades de estos, si ustedes se fijan en la estequiometría de la reacción, son 1:1. O sea, por ahí alguien dijo, un equivalente de ácido tiene que reaccionar con un equivalente de base. ¿Cuándo hablamos de equivalente? Cuando hablamos de cantidades. ¿Se entiende o no? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, ok. Vamos a otra pregunta. El pH, ¿ya? El pH que fue descrito por el señor Sorensen por allá, por finales de los 1800, principios del 1900, creo que fue por allá por el 1930, si no me equivoco. Y describe esta escala en función de las concentraciones de H3 o más y OH menos, que son los iones que se forman del producto de autoionización del agua. Entonces mi pregunta es, ¿este producto de autoionización del agua, bajo qué teoría ácido-base se construye? A ver si me lo pueden responder. ¿Quién creó ese postulado, profe? ¿O cómo? Porque si es así, sería la teoría de Arrhenius, A ver, ¿o no? les voy a poner la pista en una imagen para que por favor lo piensen un poco. No es la teoría de Arrhenius, ¿ya? No es la teoría de Arrhenius. Acuérdense lo que dice Arrhenius respecto de su teoría para los ácidos y las bases, ¿ya? Miren ahí por favor, ¿qué es lo que ocurre? Y me dicen qué teoría es la que está detrás. Me dan un minuto, vuelvo enseguida. ¿Cuál sería la teoría? Profe, sería la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que decía Bronsted y Lowry acerca de los ácidos y las bases? El ácido cede un protón y ese protón lo capta la base. Aquí está el resultado de eso. ¿Ya? Cuando yo
planteo esta ecuación como una constante de equilibrio, las aguas, que son la concentración de agua al cuadrado, se transforman en 1, ¿cierto? Se eliminan y se van igual a 1, porque la fase en ese equilibrio para el agua es líquida, mientras que estos dos iones están en fase acuosa. Por tanto, la constante equilibrio en fase acuosa, o el Kc en el fondo, K sub C, para esta reacción viene siendo el producto de los productos, es decir, el producto de la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo. Ya esa constante se le conoce como K sub W, ¿ya? Esa K sub W, ¿ya? Tiene un valor de 10 elevado a la menos 14. Y como esto es un producto, quiere decir entonces que las concentraciones tienen que ser para ambos casos iguales a 10 elevado a la menos 7. ¿Ya? Por tanto, de ahí, ¿ya? A partir de del principio que yo acabo de mencionar, se establece el concepto de pH y pOH, ¿ya? Donde en una condición de pH neutro, las concentraciones son iguales, 10 elevado a la menos 7, o dicho de otro modo, el pH va a ser igual a 7 y el pOH igual a 7. Si yo aumento la concentración de uno de los productos, ya generando una perturbación en el equilibrio, lo que va a ocurrir es que si uno aumenta, el otro inversamente proporcional va a bajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la condición que se tiene que establecer es que el producto, independiente de las concentraciones, siempre tiene que ser 10 elevado a menos 14 porque es un valor constante. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Vamos a dejar de compartir. Tengo una última pregunta. ¿Qué es un electrodo de calomel o de calomelano que dijeron ahí? Cualquiera de los dos grupos puede responder y si alguien del público lo sabe también lo puede hacer, no hay problema. Si mal no recuerdo, profe, era un electrodo de referencia entre mercurio y cloruro de mercurio, ¿no? Ya, bien. ¿Y cuál era la gracia? ¿Por qué se usa ese en las máquinas, en los pHímetros? Por lo que tengo entendido, profe, es que entre los dos electrodos queda como con el pH neutro. Entonces, como queda el pHímetro queda como con pH neutro, ahí sí se puede calcular el pH de las otras soluciones. Ya. A ver, es casi como tú lo acabas de decir, pero no es así. ¿Ya? No es lo mismo ni es igual. No sé cómo dejar claro que es cerca, pero no. Es cerca, pero no. A ver, sí, efectivamente es una cupla de mercurio con cloruro de mercurio, con calomel, un electrodo de calomel saturado, así se llama, eh, que se prepara a partir de mercurio metálico con una solución saturada de cloruro de potasio. ¿Ya? Al generar la diferencia potencial se genera la formación del cloruro de mercurio y hace entonces esta cupla redox, que es de óxido reducción. La gracia que tiene este electrodo es que de todos los que se conocen es uno de los que está más cerca del potencial estándar de hidrógeno. Ustedes conocen el potencial estándar de hidrógeno, ¿no? ¿Lo conocen?
¿Lo conocen? A mí no me suena por lo menos, profe. O sea, o no me acuerdo ahora mismo. Ya, perfecto. A ver. Si nosotros hablamos de cuplas óxido reductoras, existe una tabla donde están establecidos todos los potenciales estándar, que significa eso, que están medidos a una concentración 1 molar a 25 grados Celsius, o a 298 Kelvin si ustedes quieren, de cada especie que podría eventualmente funcionar como un electrodo, ¿ya? Desde las más oxidantes a las más reductoras. Se refiere a potencial estándar de reducción, es decir, cuando la especie gana electrones. Y en el caso del hidrógeno, el hidrógeno, fíjense que es cero. Es el sistema de referencia que tiene todo este estándar. ¿Ya? El calomelano, como tal, tiene un potencial estándar de más 0.242 voltios. O sea, es muy cercano al hidrógeno y está evidentemente referido a hidrógeno. ¿Ya? Esto lo hace, esta característica física lo hace que sea también sensible a los movimientos, vamos a hablar de movimientos entre comillas, de movimientos de los iones, en este caso de hidrógeno. Esa diferencia potencial, a través de una ecuación, se transforma, o la podemos transformar, en un pH. Y ese es el valor que uno observa en la maquinita. ¿Ya? Entonces, el calomelano es como electrodo, porque calomelano en verdad es un mineral, pero el electrodo de calomelano es una solución saturada de cloruro de, o sea, que contiene mercurio y una solución saturada de cloruro de potasio, ¿ya? La cual, mediante esta diferencia potencial, es capaz de generar la cupla mercurio-cloruro de mercurio. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien, chiquillos, yo ya no tengo más preguntas. La presentación en general estuvo bien buena para los dos grupos. No hago diferencia, los dos grupos estuvieron bien concisos y precisos. ¿Ya? Eso obviamente se va a ver reflejado en su nota. Y les tengo una noticia importante. ¿Ya? Desde el momento que lo diga, ya es oficial. ¿Adivinen qué? Esta es la última clase, ¿no? Sí, esta es Ya la no hay más lab. Sí, ya no hay más laboratorio, esta es la última clase, pero eso no es lo importante. Qué susto, profe. ¿Ah? Mejor susto. dígalo. ¿Es bueno o malo? Sí, por Es favor. súper bueno para ustedes. Vicente Aprobamos pregunta si todo. aprobamos todo. Lamentablemente no es tan maravilloso. Ah. Ya, pero dígalo. Vamos a dejar de grabar Por porque ya favor, estamos profe. listos. Denme un minuto.